La palabra que Dios me regaló para esta mañana para mí es tremendamente importante y tremendamente trascendental, así que le voy a pedir el favor que esté muy atento, que no se me despiste, que pueda el Señor usando mi vida para ser instrumento en ella. Y algo que no hice en el primer servicio, pero lo quiero hacer ahora, y todos los que están en sus casas también quiero que lo hagan, aunque en su casa parezca ridículo, pero si usted está con alguien más, quiero que lo haga. Y es, por favor, incluyendo servidores y todo, o sea, todo el mundo, el único que va a tener los ojos abiertos soy yo. Quiero pedirle a todos que cierren en este momento sus ojos, todos, todos. Y con sus ojos cerrados, solamente quiero pedirle que levante la mano a aquellos que hoy no sientan o no estén seguros que Dios es su Padre. Si usted no está seguro, tranquilo, por eso se pedí que cerraran los ojos para que nadie lo juzgara. Si hay alguien acá que dice, yo no estoy seguro de que Dios sea mi Padre, levante su mano en este momento. Ok, bajen su mano y ya todos abramos los ojos. La gran mayoría identificamos a Dios como nuestro Padre. Y era la canción que estábamos cantando. Soy libre en Él me escogió, Él me redimió, Él me apartó, Él me llevó a caminar en su gracia y en su bendición. Y seguramente de eso nos va a hablar hoy. Pero como hijos, seguramente los que son padres lo sabrán y lo entenderán. Cuando usted fue padre por primera vez o cada que llegó su hijo, usted se alegró, ¿verdad? De tener ese pedacito de vida en sus manos y abrazarlo y verlo y cuchicharlo y las trasnochadas y todo lo que hacía. Pero al pasar el tiempo, usted esperó que su hijo creciera, usted esperó que su hijo madurara, usted esperó que su hijo ya tuviera responsabilidades, que ya asumiera una forma de vida y eso se llama madurez. O sea, usted esperaba que su hijo fuera maduro. Y si yo quisiera como entender una de las mayores características que puede mostrar alguien que es maduro, no estoy diciendo que es la única, que es exclusiva, pero si yo pudiera mostrar a alguien maduro, tendría que ir directamente a su responsabilidad. ¿Está de acuerdo? Alguien maduro es alguien que ha asumido una responsabilidad sobre su vida, sobre sus hechos, sobre sus actos, sobre lo que hace. Entonces, pensando en eso, busqué gracias tenemos San Google, entonces busqué en San Google qué concepto tenía la responsabilidad y encontré la siguiente definición. Dice, la responsabilidad es un valor ético y moral que define la cualidad, de cumplir obligaciones, compromisos y promesas, asumiendo conscientemente las consecuencias de los actos, palabras y decisiones. Implica autonomía, honestidad y la madurez para responder por los efectos positivos o negativos de la conducta propia entre sí mismo y la sociedad. Ahora, en otras palabras, lo que está diciendo esto es que alguien que es responsable es alguien que ha aprendido a asumir las consecuencias de sus propios hechos, de sus propios actos. Yo hablé eso, yo dije eso, yo hice eso, y asumo las consecuencias, sean ellas buenas o sean ellas malas, de los actos que yo he hecho, de las actitudes que he hecho. Así que la responsabilidad es tan importante, porque estamos hablando de la madurez, la responsabilidad es tan importante que la responsabilidad puede marcar la diferencia, por ejemplo, entre el éxito y el fracaso. Siempre, generalmente, una persona que tiene éxito la vamos a relacionar con alguien que fue responsable para cumplir una tarea, para desarrollar una labor, para completar un estudio, para desarrollar una tarea, cualquiera que ella sea. Esa persona que fue responsable tuvo éxito. La persona que no es responsable generalmente fracasará. Generalmente no lo logrará y terminará frustrado porque no lo hizo. La responsabilidad marca la diferencia entre ser diligente y ser mediocre. Una persona diligente generalmente es responsable. Una persona diligente generalmente asumirá las responsabilidades que tiene a pesar de. Una persona mediocre no. Esta mañana yo decía que de pronto hoy a las 7, 8 de la noche, qué sé yo, cuando usted esté acostado viendo el noticiero, los informantes o una película en Netflix o despertándose del sueño que tuvo la tarde, usted se acordará que mañana es lunes y que mañana tiene que levantarse a la hora que usted levante, 4, 5, 6 de la mañana. Y seguramente usted no dirá, oh, qué bueno Dios, mañana tengo trabajo, gloria a Dios. No, seguramente usted dirá, uy, no, qué pereza.
Pero más sin embargo, aunque hoy tenga pereza, sí o sí, usted sabe que mañana tiene que levantarse. Porque hace parte de su responsabilidad. Hace parte de las cosas que usted tiene que asumir para hacer lo que va a hacer. La responsabilidad es la diferencia entre tener sueños y cumplir sueños. Entonces tal vez ay, yo quisiera, ay, yo no le haría, uy, si tuviera ese carro, uy, si tuviera esa casa, uy, si lograra ese viaje, uy, si lograra. Pero usted se quedó solamente soñando, pero dijo, no, pero eso para qué, yo pobre, igual no tengo trabajo, igual. O alguien que realmente determina que quiere alcanzar algo y va a programarse, va a tener la responsabilidad para asumir eso que quiere alcanzar. O en el mismo sentido, la responsabilidad marcará la diferencia entre desear algo y alcanzar algo. Yo deseo alcanzar tal meta en mi vida y voy a ser responsable para lograrla. O simplemente estoy pensando, es más, las personas que generalmente son mediocres y que no alcanzan metas, generalmente andan envidiando y hablando mal de los que las alcanzaron. Porque van a decir, ay, es que yo sí, como tuvieron quien les diera plata, como tuvieron la oportunidad, como tuvieron, pero nunca se detuvieron a pensar que tal vez también tuvieron la oportunidad, también tuvieron el talento, también tuvieron las formas de hacerlo, pero que nunca fueron responsables con los talentos o habilidades que se les dio. Y esa es la marca o la diferencia que marca el quiebre entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. Pregunta, ¿hasta acá están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, no mentiras. Pero espero que estén de acuerdo. Esta semana, en uno de los devocionales que me manda Laura, ella dio una cita, me imagino que es de un texto bíblico o de un texto histórico o algo, pero esa referencia que ella utilizó me gustó mucho y me sirve para la prédica, así que le pedí el favor que me la permitiera usar. Y era algo que hablaba de Winston Churchill y hablaba de un pensamiento que él sacó al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y el pensamiento que ella sacaba era el siguiente. Winston Churchill dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial: debo dejar una palabra de advertencia porque junto a la cobardía y a la traición, el exceso de confianza que conduce al descuido y a la pereza es el peor de los crímenes de guerra. Wow, estaba diciendo, vea, la cobardía es delito de guerra. La traición es delito de guerra. Pero tan delito de guerra es la cobardía y la traición como el que nosotros demos por hecho que en algún momento se hará. En algún momento se hará y que no asumamos una responsabilidad frente a las cosas que tenemos que hacer. Ahora, lamentablemente, pensando yo en este pensamiento que había allí, creo que a nivel de Latinoamérica, no me limito solamente a nosotros como colombianos, sino a Latinoamérica, una de las peores cosas que nos ha pasado es que nos acostumbramos a ser mediocres. Todavía hay tiempo. Mañana lo hago. Por el camino vamos viendo. Y eso en algún momento se arreglan las cosas. Entonces la responsabilidad me lleva a mí a entender que hay situaciones que debo asumir porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero manejarlo. Y resulta que cuando yo tengo exceso de confianza, ese exceso de confianza me lleva a ser irresponsable, me lleva a ser mediocre, me lleva a no tener como la autonomía sobre lo que tengo que hacer. Y acá quisiera hacerles o preguntarles, díganme tres cosas en nuestra vida cotidiana en las que sí o sí tenemos que responder. Tres cosas, o sea, sí o sí usted tiene que hacer eso. La alimentación. Pero cuando tú hablas de la alimentación, bueno, comer, pero para tener alimento en la casa, ¿qué tengo que hacer? O sea, sí o sí. Ahora, usted es libre de no trabajar. O sea, a usted no le van a llevar la policía a su casa porque no está trabajando. Nadie le va a llevar la policía a su casa porque no está trabajando. Le van a llevar la policía es cuando no pague la cuota, cuando no pague el arriendo, cuando su falta de trabajo genere una situación adversa. Pero es su decisión trabajar. Pero usted sabe que sí o sí usted tiene que trabajar. Segunda, una más. ¿Qué? No, pero respirar no respira, dormir. No sean tan básicos. Piensen en responsabilidades. Yo tengo que recordarme que tengo que respirar. No, yo no me acuerdo que yo respiro. Algo que usted diga sí o sí tengo que hacer esto. Bueno, alguien decía esta mañana, porque los de la mañana estaban despiertos, ustedes ya vienen dormidos. Dijeron pagar los servicios.
o pagar las deudas. Sí o sí usted tiene que hacerlo. Ahora, si usted no quiere pagar el agua, no quiere pagar la luz o no quiere pagar el agua, no la pague. O sea, tranquilo, no la pague. O sea, nadie va a llevarle a la policía que la pague. Ahora, cuando le corten los servicios, pues ya es otro cuento. Cuando usted no tenga el servicio en su casa, ya pues laméntese y llore y pague la multa y todo. Pero usted nadie, o sea, la empresa de teléfono no llama, oiga, señor, no se le olvide que hoy se vence el recibo del agua. No, 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 usted tiene que ser, ¿qué? Responsable de hacerlo o de no hacerlo. Eso nadie le va a decir que lo haga. Ya usted asume las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. ¿Tienen otra? Porque bueno, no han tenido sino una, la otra se las di yo. La ropa, el vestuario. Bueno, entonces la manutención de la casa. Sí o sí toca mantener la casa. ¿De acuerdo? Ahora usted dice, no, pero qué pereza eso, lavar la ropa, plancharla, qué pereza lavar la loza, qué pereza organizar. No, eso dejemos ahí, vivamos tranquilos. Bueno, de pronto un día, de pronto 2 días, de pronto 4 días, al quinto día, al sexto. Yo recordaba, hace un año tuvimos, ¿se acuerda el corte de agua acá en Bogotá por la cosa de esta? Y sufrimos con ese corte de agua. Imagine un apartamento donde vivan 8 personas y solamente hay un baño y no hay agua durante 2 días. Y usted vive con su familia, esposo, esposa y sus hijos. Pero por más que iba con su esposo, su esposa y sus hijos, usted hay momentos que dicen, no, papito, yo no sabía que usted estaba así por dentro. Porque sí o sí necesitamos ser responsables en tener un aseo, en tener un ambiente agradable en el cual vivir. Vuelvo y le digo, esto es sí o sí usted lo tiene que hacer. Es más, la responsabilidad me lleva a anticiparlo y yo decía esta mañana, voy a tomar a Víctor como ejemplo, pero nosotros en Emparejados a veces los viernes nos coge la Nochebuena haciendo jueguitos y ahí nos demoramos y no sé qué y qué tal cosa y no hay problema. Pero de pronto, si un domingo estamos en alguna actividad de estas y ya son como las 7, 8 de la noche, Víctor dice, nos vamos. Y entonces Santiago, su hijo, dice, ay no, papá. Y él dice, no, ya nos vamos. Y lo que está diciendo Víctor en ese momento es, no, espera porque mañana hay que trabajar y estos muchachos tienen que dormir. Porque mañana sí o sí tienen que ir al colegio. Y entonces si él se queda hasta las 10, 11, 12 de la noche, no ha hecho nada, no ha pasado nada malo porque él no ha faltado a su trabajo y porque su hijo no ha faltado al colegio. Pero él está previniendo que esa responsabilidad lo lleva a entender que no puede quedarse hasta más tarde porque si no va a ser el problema para levantar a sus hijos y van a llegar tarde al colegio y la culpa fue la irresponsabilidad. Así que él está anticipándose a unas cosas porque cuando se va temprano aún no ha cometido ningún pecado, así como si se fuera tarde no ha cometido ningún pecado, pero está previniendo no cometerlo por la decisión que tomó hoy de hacer algo que no debería haber hecho. Entonces la responsabilidad es tomar conciencia, asumir responsabilidades sobre lo que estoy haciendo. Entonces podemos entender que esto es sí o sí lo tengo que hacer. O sea, sí o sí usted mañana tiene que trabajar. Si quiere no vaya, pero téngase las consecuencias. Sí o sí usted tiene que pagar los servicios. Si quiere no lo haga, pero téngase las consecuencias. Sí o sí usted tiene que arreglar su departamento. Si no, entonces de pronto no tiene usted perros ni gatos, pero resultará con otras mascotas. Y ahí sí les tocará buscar el gato para que le saque las otras mascotas. Porque sí o sí tiene que hacerlo, tiene que cumplir con esa situación. Entonces cuando decimos sí o sí, estamos diciendo que de eso que seamos responsables va a depender, por ejemplo, nuestra manutención. Por eso cuando Wilmar dijo al alimento, dije, sí, pero ¿usted qué hace para llevar alimento a su casa? Usted tiene que trabajar para poder tener la provisión para poderlo llevar. Así que sí o sí tengo que hacerlo porque esto depende la manutención de mi hogar, que haya lo necesario para vivir. Sí o sí tengo que hacerlo porque esto me permite a mí tener una estabilidad, o sea, me permite a mí estar tranquilo, me permite saber que vivo al día, que no tengo angustia sobre lo que viene adelante. Tengo que ser responsable porque sí o sí una responsabilidad me permitiría aprovechar la oportunidad cuando se presente. Hay momentos que se presentan oportunidades y si yo la aprovecho, la agarro y soy responsable y la voy a tomar porque esa es la oportunidad que estaba esperando. O sí voy a ser responsable porque eso me permitirá a mí alcanzar un objetivo. De resto, vamos a tener personas mediocres que nunca alcanzaron nada. Esa es la responsabilidad y la responsabilidad muestra a una persona madura. Y usted dirá, pastor, ¿y de qué nos va a hablar hoy? De la responsabilidad.
Ahora quiero hacer una pregunta diferente, que no quiero que me responda, sino quiero que se la responda a usted mismo. Y es, ¿la santidad es un consejo, es una opción o es una responsabilidad? La santidad, vivir en santidad para Dios. ¿Y por qué lo coloco en estos términos? Porque a veces nosotros pensamos o estamos acostumbrados a hablar mucho de santidad, lo mencionamos mucho, hablamos todo el tiempo, pero lo tomamos como algo etéreo, como algo que, uy, Diosito, ojalá, ayúdame a ser santo, ayúdame, pero nuestras decisiones cotidianas no contribuyen a ello. Lo que digo, cuando Víctor decide una noche anterior irse temprano de un lugar porque sus hijos madrugan al otro día, él no ha hecho nada malo hasta ese momento, y si se queda no está haciendo nada malo, pero él está anticipando que lo que está haciendo hoy puede afectarlo mañana en no cumplir una obligación. Entonces la santidad es que yo sea consciente de quién soy en Dios y qué es lo que Dios está demandando, qué es lo que Dios está pidiendo, cómo es que Dios quiere que yo actúe en ese sentido. Así que la responsabilidad con respecto a la santidad, vamos a mirar si es opción, vamos a mirar si es un consejo o vamos a mirar si es una responsabilidad que asumimos delante de Dios. El apóstol Pedro en la primera carta dijo lo siguiente: por tanto, vivan como hijos obedientes. ¿Cuántos dijeron acá que eran hijos? Todos somos hijos de Dios. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes los hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. O sea, la palabra está diciendo, ustedes que son hijos, antes tenían unas pasiones, antes tenían una forma de vivir, antes tenían una forma de actuar, pero ahora necesitan caminar en la santidad, entender que no pueden regresar a esa vieja manera de vida, no pueden regresar a darle satisfacción a su carne, sino tienen que caminar en la santidad, porque Dios que los eligió, Dios que los apartó, Dios que los compró con su sangre, los ha llamado a que sean santos en su manera de vivir. Ahora, hay algo que aquí quiero colocar. Resulta que la santidad no es algo espontáneo, ni la santidad, como algunos la pueden malinterpretar, es una serie de buenas acciones que yo puedo vivir o hacer. Entonces me voy a portar juicioso, entonces voy a dejar de decir mentiras, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de echar chisme. Ay, soy santo. No. La santidad es algo que viene de adentro hacia afuera. Y que, escúcheme esto, es imposible para los que no son hijos de Dios. O sea, un hijo de una persona que es incrédula o una persona que quiere aparentar de ser cristiano pero que no lo es, puede querer intentarlo, puede buscar lograrlo, pero nunca lo intentará o nunca lo logrará, porque no hay una manera de ser santo sino solamente cuando hemos conocido a Cristo en nuestro corazón y hemos sido renovados en nuestra mente y en nuestro corazón por la obra del Cordero. Es una manifestación, la santidad es una manifestación del nuevo nacimiento. Es muy importante. Así que acá el autor de Hebreos, cuando nos va a hablar en esta mañana, no le está hablando a las personas inconversas, no le está hablando a las personas que quieren aparentar que son cristianas o que tienen alguna afiliación con el cristianismo. Esta palabra se la está hablando a los que son verdaderamente hijos, es para ellos. Si usted ve una charla que tenga un papá con sus hijos, si usted se quiere meter, el papá le va a decir, usted calladito, no se meta, es con mis hijos que estoy hablando. Y acá esta palabra Dios se la está dando a sus hijos, no se la está dando a cualquier persona. Así que si usted es hijo de Dios, a usted se la está dando el Señor. Entonces no es espontáneo, es algo que viene del nuevo nacimiento. Y entonces, antes de proseguir, la pregunta es, otra vez no me conteste, pero ¿cómo está tu santidad en este momento? O sea, en todas las áreas de tu vida. Lo que estás viviendo en este momento es entender que realmente tú has sido apartado para Dios, para caminar en lo que Dios quiere. Porque el título que le daba a mi mensaje en esta mañana es santidad más que un deseo, es responsabilidad. Santidad más que un deseo, es responsabilidad. ¿Y por qué lo colocó así? Porque creo que la palabra nos lleva a entender, bueno, pero es algo práctico.
O sea, no es solamente el deseo, no es solamente, ay Dios, ayúdame a ser santo, ay Dios. Yo decía algo esta mañana que quiero reiterarlo. Nosotros tenemos un problema, sí es problema, porque nosotros sabemos que somos pecadores y que fallamos. Pero a veces podemos tomar eso como una licencia. Ay Dios, tú sabes que yo peco, pero yo quiero ser santo. No, espera, es diferente que yo peque y le diga a Dios, pero tú sabes que yo quiero ser santo, a que yo realmente decida ser santo y que ocasionalmente peque y tenga que pedir perdón. Es muy diferente. Pero la esencia de mi vida conociendo a Dios debe ser que yo quiero caminar para Dios, que yo quiero caminar en santidad para Dios, que yo quiero vivir para Él en esa santidad, porque eso es lo que determina el proceder. Entonces, en los últimos, ya estamos llegando al final de Hebreos. Es más, ya el próximo miércoles terminamos Hebreos, por fin, pastor. Pero ya terminamos, queda esta charla y la del próximo miércoles. Pero resulta que en la parte inicial nos habló y nos dijo de cómo el ministerio de Cristo era superior a todos los ritos del Antiguo Testamento, a todas las cosas que han hecho. Cristo es superior, es nuestro Redentor, es nuestro Señor, es el que nos ha renovado. Ok, listo. Pero ahora habla de cuál es nuestra posición, nuestra responsabilidad delante de Él. Por eso no sé si hace 8 días o la última vez que prediqué, hablábamos de que somos hijos y que Él nos trata como hijos y que a los hijos que Él ama disciplina, reprende. Porque usted cuando tiene un hijo, usted cuando lo está disciplinando le está diciendo esto. Vuelvo al tema de Víctor. Entonces Víctor hoy tal vez le está diciendo a su hijo de 10 años, de 8 años, le está diciendo, nos tenemos que ir para la casa. Y Santiago lo mira y le dice, no papá, estamos pasando muy bueno acá. Y él le dice, no hijo, mañana hay que madrugar, hay que ser responsables. Y él se va. Pero lo que espera Víctor, lo que está haciendo Víctor generando eso, es que cuando el niño tenga 17, 18, 20, 25, 30 años, el papá no tenga que llamarlo, papito, ¿dónde está? Acuérdate que mañana madruga. No, él ya asumió una responsabilidad. Ya es su responsabilidad por lo que aprendió, por los principios que le dieron, por la formación que le dieron, el que asuma esa responsabilidad sobre lo que va a hacer más adelante. Y eso es lo que habla la disciplina. Ahora, el autor de Hebreos sigue diciendo lo siguiente. Le leo todo el texto de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos las deshonra que Él llevó. Pues este es el mundo, en este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, y no se le olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y usted como que apenas agarró cositas, no entendimos mucho, y menos qué tiene que ver esto con la responsabilidad. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces permítame cortar el texto y empezar a desglosarlo. Y acá yo quiero hacer algo. Yo quiero entender primero si el Antiguo Testamento ya quedó atrás porque es el sacrificio de Cristo. Pero en la Biblia, escúcheme, en la Biblia no hay nada que sea escrito por casualidad o por rellenar el espacio, sino que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito. Y todo lo que había en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, pero además de apuntar a Cristo, apuntaba a nuestra relación con Dios. Así que esto que vamos a ver en la comparación que va a hacer el autor de Hebreos con cosas del Antiguo Testamento, con el presente en Cristo, nos va a hablar de esa responsabilidad. En este momento lo leí un poco rápido y usted dijo, no veo nada, no entendí nada, pero déjeme ir poco a poco a mostrarle cómo nos habla de esa manera. Entonces quiero que lo entendamos y por favor que presten mucha atención porque cada una de las cosas de esos los elementos son importantes. Y empecemos con el primer versículo que leí, que es el versículo 10, que dice: tenemos un altar, del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Ahora, lo primero que yo veo es que el autor de Hebreos, recuerden que le está escribiendo a Hebreos, le está escribiendo a aquellos que confiaban en las obras de la ley y le está diciendo, vea señores, hay un altar, pero este altar el que yo les estoy presentando es diferente al altar que ustedes conocían.
Porque el altar que ustedes conocían era el altar de los sacrificios de animales, donde el sumo sacerdote llevaba ovejas, bueyes, los degollaba allí, presentaba la carne, la sangre, quemaba la carne y expiaba los pecados por un limitado tiempo, y al año siguiente tenía que volver a presentar el sacrificio. Eso era lo que había en el Antiguo Testamento. Quiere decir que ustedes, señores judíos, para poderse acercar a ese sacrificio, no podían hacerlo todos los hombres. Solamente había una tribu específica para eso, eran los levitas, y tenía que el pueblo llevarle a los levitas los corderos que iban a ser sacrificados para el perdón de los pecados de los hombres. Ustedes se acercaban allí a través de sus obras, de sus sacrificios. Si ustedes quieren hacer lo mismo con el nuevo altar, no lo pueden hacer porque no es con sacrificios humanos. Porque el nuevo altar no es el altar donde se sacrificaban los bueyes, sino el nuevo altar es la cruz del Calvario donde fue sacrificado Cristo. Y el sacrificio de Cristo es un sacrificio que fue una vez y para siempre por el perdón de los pecados y para que fuéramos redimidos en la gracia y en la bendición de Dios. Entendiendo esto, entendiendo la diferencia que hace, entonces le va a hablar a los judíos, pero de una u otra forma nos va a hablar a nosotros. Porque le va a decir a los judíos: señores, si ustedes pretenden acercarse a ese sacrificio, haciendo los ritos que hacían, cumpliendo las mismas ordenanzas que ven en el Antiguo Testamento, señores, están fracasados porque ustedes no se pueden justificar a ustedes mismos por su propia obra. Pero ahora, señores gentiles, que somos nosotros, si usted piensa que porque hace buenas obras, que porque va a la iglesia, que porque se porta bien, que porque dejó de hacer esto o aquello, va a acercarse a Dios y se va a justificar de esa manera, también está equivocado, porque ninguno es justificado o por obras de la ley o por obras de la carne, porque era imposible para el hombre. Así que el que se quiera acercar a Dios como si lo ganara, como si lo mereciera, como que si es que usted no sabe quién soy yo, el que haga eso va a perder. Porque fue por la obra de Cristo, y solo aquellos que reconocen su pecado, que tienen arrepentimiento y que aceptan por fe a Jesucristo, pueden acercarse y comer de la bendición que hay en ese altar. Es lo que está diciendo en ese contexto y está expresándolo en la parte de la santidad. Ahora, ¿dónde juega acá la santidad? Que Dios ahora nos hace entender que Él nos apartó, que Él pagó un precio, que pagó una vez y para siempre, y que la respuesta que yo le doy a Dios no es a través de obras humanas, sino a través de una vida santa. Y una vida santa es una vida que agrade y que glorifique a Dios. Quiere decir que la santidad deja de ser una simple palabra para convertirse en una decisión de vida. Y acá yo quiero que usted me preste mucha atención. Porque no es yo haciendo el esfuerzo de ser santo. No es diciéndole: Dios, ayúdame. Tomo las decisiones que yo quiera, pero ayúdame. No, es tomando las decisiones de ser santo. Cuando les hablé lo de Víctor con su hijo, él lo que estaba haciendo era tomando una decisión de ser responsable. Y vuelvo y le repito, y espero que me lo entienda. Si él se queda jugando con los amigos hasta las 11, 12, 1 de la mañana, él no ha cometido ningún pecado. Él no ha cometido ninguna situación equivocada. El problema es que si él hace eso, él sabe o está preveyendo que a la mañana siguiente sus hijos no se van a querer levantar. Y la culpa fue porque antes fue irresponsable. Pero yo no lo pensé anoche. Es que tenía que pensarlo. Entonces la santidad no es algo que yo en el momento, sino que yo voy mirando cómo voy a tener o a desarrollar una vida santa. Espero que me esté entendiendo. Espero que no esté enredado. Espero que me digan algo porque todos están así. Decido tener una vida santa. La santidad es una decisión de vida. Wow, esto es fuerte. La santidad es una decisión de vida. Ahora, para entender entonces la santidad como responsabilidad, voy a desarrollar el tema haciendo 3 preguntas y quiero resolver cada una de esas preguntas para que usted lo entienda. ¿Listo? Una pregunta: ¿a ustedes les molesta si yo me quito la chaqueta? ¿Seguro que no? Uy, es que tengo una calor. Mira. Ahora sí. Mi primera pregunta es: ¿qué ejemplo de responsabilidad a la santidad recibimos de Cristo? ¿Qué ejemplo de responsabilidad hacia la santidad recibimos
de Cristo. Ahora, parece una pregunta obvia, pastor, Cristo es Dios. Es normal que Él era santo. Sí, escúcheme. Él es santo como Dios. Porque uno de los atributos de Dios es que es santo. Pero Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, y dice la palabra que Él fue perfeccionado en obediencia por la forma en la que bendijo. Así que si Jesús es ejemplo, entonces usted dice, claro, Jesús es ejemplo. ¿Pero cómo? Ok, listo, Jesús es ejemplo de santidad. Pero ¿cómo es ejemplo? ¿Cómo veo yo que Cristo es ejemplo de santidad? ¿Cómo lo evidencio? Entonces la palabra dice que una de las dos de las características que hacían que Jesús fuera un hombre santo era que Él era humilde en primer lugar y en segundo lugar obediente. Ahora quiero explicarle esto para que usted lo entienda. En la Trinidad nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero a diferencia de lo que usted y yo pensemos, allí no hay rangos de autoridad o de superioridad. No es el Padre más que el Hijo y el Hijo más que el Espíritu Santo. O sea que el primero es el Padre, el segundo es el Hijo y el tercero, no. Los 3 son Dios. Los 3 son eternos, los 3 son santos, los 3 son omniscientes, omnipotentes, todo lo que usted quiera, porque los 3 son Dios. Ahora, entendiendo eso, quiere decir que un día en la Trinidad hubo la necesidad de expiar el pecado del hombre. Y entonces entienden que hay necesidad de que Dios mismo venga y traiga la redención al hombre. Y entonces Dios, en la persona del Hijo, dice, ok, yo lo hago. Y Él, en una actitud de santidad, decide subordinarse voluntariamente a la autoridad del Padre, viniendo a la tierra en forma de hombre y obedeciéndole como hombre para que Él pudiera cumplir el proceso de redención. Así que aunque es Dios en esta tierra, Él caminó entre nosotros, sufrió las cosas que nosotros, pero caminó en humildad para poder glorificar a Dios. Y el autor de Hebreos lo que va a hacer en eso que leímos que no entendíamos es un paralelo entre lo que era el sacrificio del Antiguo Testamento y lo que vino a hacer Jesús. Entonces, si usted va, esto es tarea, en su casa lea Levíticos 16 para que entienda mejor esto. Entonces, en su casa, Levíticos 16. Pero Levíticos 16 le va a hablar del día de la expiación. Bueno, ¿y qué era el día de la expiación? El día de la expiación era cuando el sumo sacerdote iba a presentar el sacrificio por el pueblo para el perdón de los pecados. Así que él llevaba 2 corderos. El primer cordero era para sí mismo, para expiar sus propios pecados, y el segundo cordero era para expiar los pecados del pueblo. Pero uno de ellos se oraba, se sacaba al desierto y se dejaba ir. El segundo dice que ellos lo sacrificaban, presentaban la sangre en el lugar santísimo, en el propiciatorio, usted lo ha escuchado, pero el animal muerto no se lo comían ni hacían nada. El animal muerto lo sacaban fuera del campamento. Escúcheme porque esto es importante, lo sacaban fuera del campamento y fuera del campamento lo quemaban. Quemaban totalmente al animal que habían sido sacrificado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Escúcheme el paralelo que hace el autor de Hebreos en lo que ya leímos, pero usted lo va a entender mejor. Dice, bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de estos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. ¿Para qué lo hizo Cristo? Para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Resulta que esta fiesta de la expiación, usted sabe, o no sé si lo sepa, si no lo sabe se lo digo, Israel es un pueblo que tiene muchas fiestas. Pero la fiesta más solemne, la fiesta más fuerte, era una fiesta que se llama el Yom Kippur. Y el Yom Kippur era esto, el día de la expiación. Porque era un día de arrepentimiento.
Era un día donde el pueblo llenaba su corazón de luto y reconocía delante de Dios: Dios, hemos pecado, por favor, perdónanos. Y el sacerdote, como les digo, entraba, sacrificaba un cordero por él, después el otro por el pueblo. Pero cuando Cristo entra en escena, Cristo no tiene que llevar otro cordero, por una razón muy sencilla: porque Él no tiene ningún pecado que expiar. Porque Él durante 33 años que vivió en esta tierra, vivió en santidad. Y porque eso hizo que Él fuera el Cordero verdadero de Dios. Si Cristo, escúcheme, si Cristo hubiera cometido el más pequeño de los pecados, Cristo hubiera ido a la cruz por Él, pero por nadie más. Así que era necesario que Él fuera obediente, y la obediencia, que tuviera responsabilidad sobre su santidad para caminar en lo que Dios quería. Y su obra expiatoria tiene dos aspectos. El primer aspecto es que en el lugar santísimo Él derramaba la sangre del animal, y lo que hacía era entender que Cristo era el sustituto, o sea, el lugar que yo debería ocupar por mis pecados, por mi maldad. Por eso no nos podemos acercar a ese altar si no lo entendemos por la fe. Porque entiendo que Cristo se colocó en mi lugar, que era mi pecado, que era mi maldad, que era la desgracia de mi vida, y que Él lo pagó. Pero cuando sacaban el animal, entonces si usted va al texto de la crucifixión de Cristo, usted recordará que sobre Cristo colocaron una pesada cruz. Y hicieron que cargara esta cruz por un largo trecho, pero esta cruz Él la cargó hasta afuera del pueblo. ¿Por qué? Porque afuera del pueblo Él se hacía inmundo por el pecado, y sacaba el pecado del pueblo para que ese pecado quedara fuera y el pueblo fuera santificado. Así que no es algo aleatorio o no es casual lo que dice en el Antiguo Testamento, sino que está apuntando directamente a Cristo, y Cristo está haciéndose inmundo por nosotros en ese sentido. Así que escúcheme, Dios, que es Cristo, al nivel del Padre, al nivel del Hijo, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe, en una responsabilidad sobre la santidad, se hace humilde, se hace obediente y le obedece al Padre. Recuerdan el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, como Dios, pudo haber dicho: no hago esto. Mas sin embargo, Él en humildad decidió aceptarlo y decidió caminar en lo que el Señor le estaba diciendo. Y si no hubiera sido por la santidad de Cristo, su sacrificio no sería posible. No habría alcanzado a tener esa bendición. Así que Él fue responsable de su santidad, y obviamente como Dios Él es santo, pero Él probó su santidad como ser humano. Él vivió entre nosotros 33 años sin cometer pecado, para que fuera el Cordero perfecto de Dios. Y ahora que fue a la cruz del Calvario para colocarse en nuestro lugar, y que sabemos que el Padre aceptó su sacrificio, sabemos que Él pudo ser el Redentor de la humanidad, lo sabemos porque Él resucitó al tercer día. Ese mismo Padre, ese mismo Dios que hizo eso, nos dice entonces en Pedro: señores y señoras, sean santos, porque yo soy santo. Y lo está hablando como una decisión de vida, como una actitud. Usted está llamado a ser santo porque su vida ha sido comprada con la sangre del Cordero. Así que no es una opción, no es un consejo, es un mandato que implica la responsabilidad, que implica que entonces yo prevea no solamente las cosas que me pueden llevar a apartar de ser santo, sino las decisiones que pueda tomar hoy, que en el futuro me puedan llevar a quebrar esa santidad con Dios. Porque Dios quiere que yo camine en santidad. Estábamos ahorita terminando el curso de 12 pasos y hablábamos de que, por ejemplo, en los 12 pasos, en la última parte de identidad decíamos: ok, ¿cómo hago yo para entender que camino con Dios o que tengo que guardar mi santidad? ¿Con quién me relaciono? ¿En qué lugares estoy? ¿Y en qué tiempo vivo? Porque yo no puedo dar... Déjenme decirle algo más. O sea, no coloco a Víctor como el modelo, sino es porque el ejemplo me parece bueno. Le estoy diciendo que es su hijo. Y algo que me comentó una vez Víctor es que él se sentía feliz de poder compartir con sus amigos y que su hijo estuviera ahí. Porque él dijo: antes no podría haber compartido con mi hijo y con mis amigos. Antes tal vez le hubiera tenido que decir a mi hijo: ¿sabe que va para la casa con su mamá? Pero tal vez por lo que él estaba haciendo no era de ejemplo para sus hijos.
O sea que él está siendo responsable en esa santidad que tiene y no importa que sus hijos lo vean con quien ande, porque él sabe que el testimonio que va a recibir de él y de sus amigos de su papá es santo, porque está relacionándose con personas que son santas. Y eso lo dice la palabra. Al lugar al que voy, los lugares que frecuento, las cosas que veo, somos responsables de eso. Ay, pastor, no sea fanático. No, no, si usted quiere verlo como fanático, tome como fanático. Pero Dios está hablando de santidad. Dios está hablando de ser apartados para Él y de caminar en lo que Él quiere. Así que la respuesta a la primera pregunta es sí. Cristo fue totalmente un ejemplo de santidad. Ayer en el grupo de jóvenes fue tan espectacular. Yo fui y yo no quería hablar porque quería solamente ir ¿qué? De espectador. Pero un momento donde Mateo dijo algo y yo dije, no, tengo que levantar la mano, tengo que decir algo. Si no digo algo me salen letreros. Y resulta que Mateo le dijo a los chicos algo así como, jóvenes, guarden su santidad en el área sexual. No tengan relaciones sexuales porque es pecado delante de Dios. Entonces, hablé. Y esto que voy a hablar sobre el pecado sexual será sobre todos los pecados. Y quiero que lo entiendan. Escúcheme, pecado es pecado porque nos separa de Dios, porque es en contra de Dios. Pero lo que yo le decía a los jóvenes y que quiero que usted lo entienda, es que no es que tenemos un Dios con un cohete en la mano, esperando que usted haga algo que está mal para lanzarse el cohetazo y decirle, ¡pum!, le dije que no. No, Dios no actúa así. Cuando Dios nos dice que tengamos una vida santa, es porque Él entiende que los parámetros de nuestra vida tienen que ser apartados para Dios y que cada vez que yo infrinjo una norma de Dios, responsabilidad, voy a tener que asumir las consecuencias de las cosas que yo hice. Entonces un joven adolescente puede tener relaciones sexuales, pero pueden suceder tres cosas. Puede dejar embarazada a una niña, puede contraer una enfermedad venérea, o puede por entregar su corazón, romper su corazón y a partir de ese momento no tener un corazón sano para cuando llegue el hombre o la mujer de su vida para que pueda estar bien. Ahora, estas consecuencias no son que Dios lo castigó. No, son las consecuencias de no haber escuchado el consejo de Dios y de querer actuar de acuerdo a lo que su carne le indicaba y no a lo que Dios le decía. Entonces, un hijo, escúcheme, un hijo jamás será una maldición. Pero si un joven adolescente deja a una niña embarazada, tiene dos opciones: o abortar o tenerlo. Si aborta, agranda el problema, los dolores y las situaciones que vive. Pero si no aborta, ok, un hijo no va a ser una maldición, va a ser una bendición. Pero aunque ese hijo sea una bendición, vino en el tiempo no apropiado. Vino por fuera del tiempo de Dios y va a traer consecuencias. O si tal vez lo que adquirió fue una enfermedad, va a tener que asumir las consecuencias de esa enfermedad. O si tal vez se ilusionó y ese hombre o esa chica después lo botó y dijo, no me gusta usted para nada, lo que va a hacer es generar un corazón resentido para que más adelante, así que no es que Dios lo castiga por tener relaciones sexuales. Dios le dice, tengan cuidado porque les estoy guardando el corazón, porque son santos. Ahora, lleve esto a cualquier otra área. La economía, el chisme, lo que usted quiera. Pero la santidad es entender esto. Así que la segunda pregunta es, ¿qué es ser responsables en nuestra santidad? Ok, ya sabemos que Cristo es el ejemplo. Pero ¿qué es ser responsables? Ok. Y acá es donde voy. Ser responsables en la santidad no es decir, ay Señor, por favor, ayúdame a ser santo, Dios, yo quiero. Ay, pero tú sabes que somos humanos y pecamos. No. No, es una decisión. Es que yo entiendo quién es Dios en mi vida y como Dios está en mi vida, yo decido ser santo. Y hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ancianos aún también, necesitamos ser santos. Entonces quiero que recuerde con qué empezamos. Y empezamos hablando de la responsabilidad. Y yo le dije, usted hoy a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, se acuerda que me va a tener que madrugar y usted dice, uy, qué pereza. Pero aunque le dé mucha pereza, mañana o se levanta o se levanta. Porque usted tiene una responsabilidad. Porque usted sabe que si no trabaja, no come. Que si no trabaja, lo echan del puesto. Que si no trabaja, pierde el cliente.
Y eso va a acarrear consecuencias. Así que sí o sí usted lo hace. Usted va a pagar el recibo porque usted sí o sí, y a veces hay recibos que valen 2.000 pesos y usted se lo cortan y la conexión vale 70.000 pesos. Usted dice, a ver, ¿qué hice? Hice lo del tonto. Entonces sí o sí lo va a hacer porque usted entiende la responsabilidad. Entonces Dios quiere, escúcheme, míreme acá. Dios quiere que cada uno de nosotros miremos la santidad como o sí o sí. O sea, la santidad no es una opción. O sí vamos a ser santos. Y entonces, recuerde lo que acabamos de hablar, que Jesús, que la sangre, que el lugar santísimo, que los animales que los sacaron fuera del campamento y que los quemaron allá. Y usted entiende que la sangre era que Cristo es nuestro sustituto, pero que cuando sacaron los cuerpos es porque Él se hizo inmundo por nosotros. ¡Wow! Se pone más complicado esto. Hebreos 13, versículo 13 y 14 dice: entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Espere, pastor, usted acaba de decir que afuera Cristo se hizo maldición. Y nosotros tenemos que ir a donde Cristo se hizo maldición a encontrarnos con Él. La respuesta es sí. Pero no entiendo. ¿Por qué si es maldición? Bueno, porque por un lado, recuerde que no hay nada aleatorio. Por un lado, Cristo afuera está llevando la maldición. Se volvió inmundo, llevó nuestra maldición, se volvió abominable al Padre. Pero ahora vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Espero que, o sea, no busque la respuesta como es la respuesta perfecta, no. Solamente acuerde lo que usted sabe en la Biblia y va a encontrar la respuesta perfecta. Cuando Cristo fue llevado al Gólgota a ser crucificado, la clase religiosa compuesta por los fariseos, ¿cómo estaba? Apesadumbrada, dolida, qué injusticia que están cometiendo. ¿Cómo estaban? ¿Por qué estaban contentos? Porque ellos mismos lo llevaron allá. Porque ellos mismos lo llevaron, porque dijeron ya, afuera. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué los fariseos estaban incómodos con Jesús? Porque, ¿qué les decía? ¿Por qué les molestaba a los fariseos a Jesús? Porque rompía el código de valores que ellos tenían. Donde su justicia, escúcheme, donde su justicia era desde su propia perspectiva. ¿Se recuerda que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes imponen a la gente leyes que ni siquiera con un dedo están dispuestos a mover? Entonces a ellos lo que les molestaba a Jesús es que le estaba moviendo su propio código de ética. Le estaba diciendo: no es su justicia como usted lo imagina, no es su forma de acercarse a Dios como usted se imagina, es necesario a través de Cristo, y eso mismo hace que Cristo vaya a la cruz del Calvario. Así que cuando Cristo sale fuera, lo que está diciendo es que Cristo está rompiendo el compromiso que tiene con el sistema levítico o con el sistema del mundo, para decirnos: no es como las obras del mundo, no es como el pensamiento del mundo, no es como las obras de la ley, sino es a través de la relación con Cristo. Y eso me lleva a mí a apartarme, a entender que soy diferente. ¿Por qué he nacido de nuevo? ¿Por qué los inconversos es que no pueden ser santos? Porque no han nacido de nuevo. Y puede que lo quieran, no sé si lo quieran, pero puede que lo quieran, puedan que lo anhelen, pero sin el nacimiento, sin el nuevo nacimiento, va a ser imposible. Y entonces acá Jesús está diciendo: vamos a hacer algo diferente, y es que ustedes van a salir afuera a encontrarse con nosotros. Y cuando salimos afuera, lo que estamos diciendo es que rompemos compromisos con este mundo. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo: no anhelen las cosas del pasado, ni den rienda suelta a su carne, sino entiendan que ahora son santos? Acá vuelve y repite lo mismo, diciendo: salgan de ese campamento donde están las rotulaciones, donde están los señalamientos, donde todos nos tapamos con la misma cobija y donde parece que todo funcionará si mantenemos el status quo, y entienda que ahora ustedes son diferentes. Escúcheme, Dios pagó un precio por usted para hacerlo diferente, para que usted caminara en la santidad de lo que Dios quiere. Ahora, lo que está hablando allí es que
vamos a experimentar desprecio. Acá lo habla como deshonra. En la Reina Valera lo dice para que experimentemos vituperio. ¿Vituperio qué es? Que vamos a ser señalados, que vamos a ser juzgados, que la gente nos va a decir tonta, que la gente nos va a decir anticuada. Yo le decía a Jonier estábamos ahorita en la clase con él y Jonier nos dijo, entiendo, la pregunta llegó porque él dijo, entiendo lo que es la santidad, por ejemplo, a nivel sexual. Y yo le decía, Jonier, qué bueno que usted no lo diga acá en la clase, porque ¿sabe acá en la clase qué le decimos? Muy bien, Jonier, excelente. Pero cuando él vaya al colegio, vaya a la universidad y le diga a sus amigos del mundo, es que yo me guardo para la que hacer mi esposa, créame que se van a burlar de él, créame que lo van a criticar, créame que lo van a juzgar. Y acá viene la madurez que él tenga para ser responsable con su santidad, para entender que ha sido apartado para Dios. Ahora llévelo a su vida, que es mi responsabilidad. Que yo marco la diferencia y no puedo esperar que el mundo me aplauda. El mundo me criticará, el mundo me juzgará, el mundo me cuestionará, el mundo me pondrá a dudar. ¿Sí vale la pena eso? Jonier, no sabes de lo que te estás perdiendo. No, sí sé porque la palabra me lo ha dicho. Tal vez el que no sabe lo que está ganándose es usted, podría decir. ¿Pero por qué? Porque entiende la palabra, porque no es simplemente, ay, no peque porque no. No peque porque hay un principio, porque hay una razón por la cual no hacerlo. Así que Jesús nos pide a nosotros que salgamos del campamento. Y salir del campamento es salir del sistema de este mundo. Es no darle rienda suelta a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. El mundo y nuestra carne se oponen a la santidad. El mundo siempre jugará en contra de la santidad que Dios quiere sobre nosotros. Y nuestra carne, si no está sujeta a la obediencia de Dios a través del Espíritu Santo, también nos juzgará. Y si yo no soy sabio de entender que no solamente es en los momentos precisos, sino que yo me anticipo a no darle pie al enemigo para que gane ventaja, mostraré que soy una persona madura que está caminando en el Señor. Cuando hablamos de Moisés, dice la palabra en el texto que leímos de Hebreos, que él salió por no tener componendas con el mundo. Dice en Hebreos 11, 25 y 26, hablando de Moisés, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, considerando que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Ahora escúcheme, por un momento quítese el pensamiento cristiano y piense en Moisés. Y piense que a Moisés lo va a buscar para pedirle un consejo y le está diciendo, mira, yo soy acá, en este lugar, soy el príncipe, estoy aspirando a ser el heredero, tengo lujos, tengo bienes, tengo esto, pero no estoy de acuerdo con el sistema. Me quiero ir a vivir al desierto, quiero apacentar ovejas y quedar en el olvido. ¿Qué consejo me das tú? Sea tonto, no sea estúpido. Vea lo que tiene. Pero resulta que lo que entendía Moisés era que salía, y Egipto, escúcheme, Egipto en la Biblia representa el mundo. Y lo que está diciendo es salga de ese contexto del mundo y vaya a lo que Dios le está hablando, a lo que Dios le está entregando. Así que nosotros, usted y yo, somos responsables, somos responsables de la santidad. Pregunto, desde que eres cristiano, ¿qué compromisos has roto con el mundo que sabes que por tu santidad tienes que romper? Amistades, trabajos, formas de trabajo, pensamientos, conversaciones. ¿O sigues haciendo alianzas con el mundo pensando que tú por el camino lo arreglas? Ahí vamos mirando, ¿no? Y no estás dándote cuenta que estás colocándote en riesgo. Ahora, escúcheme. Le dije que la santidad solamente era para hijos de Dios. Entonces, alguien que hace componentes con el mundo puede entender dos cosas. Una, que no es hijo de Dios, o otra, que está en rebeldía. Ahora, si no es hijo de Dios, muy duro. Muy fuerte porque entonces nadie puede ser santo por su propia fuerza. Y viene de la elección que Dios nos hizo.
Pero la segunda puede ser que yo sí sea escogido de Dios, pero que yo quiera vivir obstinadamente lo que yo quiero. Y entonces viene que tendré que sufrir las consecuencias. Sí, no voy a perder la salvación. Voy a caminar con Dios. Pero tendré que atravesar un camino que no debe haber atravesado. Tendré que derramar lágrimas que no debe haber derramado. Tendré que vivir situaciones dolorosas que no debe haber vivido. ¿Y sabe qué es lo peor del pecado? Que siempre lo he dicho. Es que el pecado que yo cometa, la rebeldía que yo cometa, no me arrastra solamente, porque al fin y al cabo soy yo. No, no, no. Es usted y las personas que lo aman, que usted se lleva por delante. Porque su entorno va a sufrir con usted por la decisión irresponsable que tomó frente a su santidad, la santidad que usted tenía. Usted es santo no para el pastor. Usted es santo no para la iglesia. Usted es santo no porque tiene un ministerio. Usted es santo porque entiende que es hijo de Dios. Y que su santidad es para Dios, no para nadie más, sino para Dios. Porque nuestro Dios, al que usted y yo adoramos, al que usted y yo amamos, es un Dios celoso. ¿Usted entiende qué es que Dios sea celoso? Que Él no, los padres de pronto lo van a entender más. ¿Cómo cuida usted a sus hijos? Hay personas que usted jamás permitiría que se acercaran a sus hijos, porque usted es celoso. Bueno, Dios como Padre es un Padre celoso. Y Él nos guarda y Él nos cuida. Y ahora nos pide no solamente que vivamos en santidad, sino que por esa santidad que tenemos podamos resistir o podamos asumir que vamos a tener vituperio, que no todo el mundo nos va a aplaudir, que no todo el mundo va a estar conforme con lo que hagamos, que seguramente habrá gente que se va a enojar, que se va a molestar, que le va a fastidiar. Pero vuelvo a Jonier, pero escúcheme, es para todos. Mientras que Jonier de pronto habla con su papá y su mamá y le dice: papá, mamá, he decidido mantener mi santidad hasta el día que me case, y ellos seguramente se sentirán felices y orgullosos de su hijo. Sus amigos en el colegio no se sentirán orgullosos, sino lo mirarán como tonto y como bobo. La pregunta es: ¿qué voz tiene que escuchar él? ¿Qué voz escucha usted? ¿La del mundo? ¿O escucha realmente la voz de Dios? ¿Escucha realmente lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha advertido, lo que Dios le está diciendo? Pilas, cuidado, alerta, porque es peligroso lo que está pasando. Quiero preguntarles algo que de antemano yo sé que usted sabe la respuesta, pero igual quiero hacer la pregunta. Pero usted sabe la respuesta y usted no necesita revelación ni 20 cursos teológicos para entender esto. La pregunta es: ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano? Y si sabes la respuesta, ¿por qué juegas con el fuego? ¿A qué estás jugando? Pablo dijo: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Ustedes al principio dijeron que somos hijos de Dios. Bueno, si somos hijos de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y usted no tiene ningún derecho de profanar el templo de Dios. No tiene ningún derecho de mezclar el templo de Dios con la oscuridad. Porque habla de su santidad, habla de su relación con Dios, habla de lo que está colocando en juego. Ahora, tal vez usted dirá: uy, pastor, pero es muy duro, es un precio muy alto, pastor, es muy fuerte. Sí, yo no le voy a decir que no. Por eso es que la santidad solamente lo pueden tener los que son redimidos. Dios no le está pidiendo esto a incrédulos. No le está pidiendo esto al mundo, se lo está pidiendo a usted que es hijo. Pero aún si a usted le parece muy alto, la pregunta es: ¿cuál fue el precio que Cristo pagó por ti? ¿Y qué fue lo que Cristo ganó por ti? Porque entonces no mires lo que tú estás pagando, sino mira primeramente que eso que no merecías, Cristo lo hizo por ti. Te redimió, te santificó,
Y más cuando te llama a decirte, mira, tú no eres de este mundo. No, no te dejes llevar. Esaú, ¿sabe qué Esaú dijo? Perdóneme, ¿para qué carajos la primogenitura? Tengo hambre hoy, tengo ganas hoy, voy a comer hoy me como esto, mañana me importa. Mañana estaba llorando. Y dice la palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La santidad es algo serio. No es un juego. Es algo con Dios que tengo que hacerlo. Y más cuando tenemos una esperanza, y la esperanza que tenemos es el porvenir de un hogar futuro en Dios, de una bendición. Yo esta mañana contaba algo y no sé por qué me da, les voy a contar una intimidad mía, un secreto. Pero algo a lo que yo le tengo fobia, los que fueron un día a acampar conmigo lo saben, algo que yo le tengo fobia es al encierro. O sea, a mí me da fobia sentirme en un lugar encerrado, o sea, como que no puedo moverme. Usted dirá, qué tonto pastor, pero a mí me da taquicardia, a mí me da desespero, yo tengo que hacer algo. Para que se rían completo, porque ya veo gente que está riendo, fuimos a un campamento, yo llevaba mi carpa para venir solo y me metieron con 5 más en la carpa. Y me metieron al rincón. Y la colchoneta quedó así, cada rato me rodaba. La 1 de la mañana, las 2 de la mañana, no, yo no aguanté. A las 3, yo pensaba en el frío. A las 3 de la mañana no aguanté, me salí. ¿Qué hicieron los de la carpa? Nada, estaban foqueados. Desde las 3 de la mañana hasta que amaneció, afuera. Pero porque fue un desespero, o sea, no puedo explicárselo. No sé si usted tenga fobias. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque quiero decirle que me angustia saber que eso es el infierno. El infierno es una agonía permanente por el resto de su vida. Una agonía permanente por el resto de su vida. Y no hay plato de lentejas que valga eso. Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a ser apartados. Y más cuando independiente o diferente al infierno, tenemos una eternidad. Tenemos algo glorioso en él. Tenemos la vida y la bendición. Y con esto voy a la tercera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué ejemplo tenemos? Tenemos el ejemplo de Cristo. La segunda es: ¿cómo lo somos? Somos obedientes cuando entendemos que no tenemos comunión con el mundo. Pero la tercera pregunta es: ¿qué evidencia mi responsabilidad con la santidad? O sea, ¿cómo hago yo para mostrar que realmente estoy siendo santo? ¿Cómo hago yo para mostrar? No es sacando anuncios, vea, soy santo. No, eso no funciona así. Los ritos del Antiguo Testamento ya no tienen vigencia. Ya no sacrificamos animales, ya no llevamos corderos, ya no la harina, nada de eso ya no tiene esa esencia. Pero eso no significa, escúcheme, eso no significa que hoy no hagamos sacrificio delante de Dios. Ahora, nuestro sacrificio no es lacerarnos la espalda. Nuestro sacrificio no es ponerle alberjas o frijoles a los zapatos y subir Monserrate. No, eso no son los sacrificios. Nuestro sacrificio a Dios son actos de adoración. Ah, pastor sobrado, yo todos los domingos vengo acá y adoro al Señor. No, esa es una parte. La adoración es que yo voy delante del Padre. Escúchame, Jesús en el Getsemaní. Jesús en el Getsemaní adoró al Padre cuando le dijo: Padre, yo no quiero beber esta copa. Yo no quiero atravesar este suplicio. Pero te quiero adorar. Y porque te quiero adorar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La adoración tuya es que tú le digas: Dios, hay cosas que me pides que me pueden doler. Hay cosas que me pides que me pueden costar. Pero Dios, no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Porque entiendo que tú eres un Dios celoso. Porque entiendo que tú eres un Dios que me ha apartado, que me ha comprado. Y yo quisiera que usted en esta mañana le diera el valor al precio, que usted es hijo de Dios.
No porque a Dios simplemente se le alborotó. Decíamos hoy en la clase, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque Él nos apartó para que fuéramos sus hijos. Así que mi sacrificio es mi adoración, pero mi adoración es mi obediencia a Dios y en una responsabilidad de santidad. ¿Y cuáles son esos sacrificios? En el texto de Hebreos dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad, escúcheme, nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes padecen necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. O sea, vivir en santidad, apartarse del pecado y hacer el bien. En el antiguo pacto, ¿quiénes presentaban los sacrificios? No podía cualquier persona. Había una tribu específica que era la tribu de Leví, los que presentaban el sacrificio por todo el pueblo. Bueno, en el nuevo pacto nos dicen algo diferente. Primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. Además, escúcheme acá, hombres y mujeres son sacerdotes santos por medio de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Yo decía algo esta mañana y no es que usted no pueda contar con su pastor, claro, o con su líder, puede contar. Pero ¿cuál es la intención de estar en la iglesia? Si usted está empezando en la vida cristiana, claro, busca a su pastor, a su líder, ayúdeme a orar, que Dios lo escucha más y todo, y vamos a aceptar eso. Pero cuando usted ya lleva un tiempo, usted no necesita buscar al hombre, porque usted ya puede acercarse a Dios y decirle, Dios, ¿y esto que estoy haciendo? Esta decisión que estoy tomando, esta forma de vida que estoy llevando, ¿te glorifica? ¿Te agrada? ¿Te exalta? O por el contrario, esto enfría mi corazón, endurece mi relación contigo y hace que sea menos sensible a tu voz. Dios, porque si es así, yo quiero que tú me muestres. Y quiero ser responsable sobre mi santidad, porque entiendo que ahora yo tengo comunión contigo y que tú mismo me hablas. Y que yo no puedo darme la licencia. Recuerden el enojo que tenían los fariseos con Jesús, porque ellos tenían su propio código de valores para relacionarse con Dios a través de la ley, pero Jesús les dijo, no es así. Es que ustedes entiendan que son pecadores y que necesitan colocar su vida en obediencia a la palabra, en obediencia a lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios determinó. Así que en ese sentido, entonces nos dice que somos sacerdotes, pero además de ser sacerdotes, escúcheme, esta es la clave también por la cual un incrédulo, una persona que no ha nacido de nuevo, jamás podrá ser santo, por más que lo quiera, por más que lo intente. Porque dice Gálatas 5, 22 y 24, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Quiere decir que yo he llevado al altar por la obra, y entonces la santidad en el Hijo de Dios, cuando tiene una buena comunión con Dios, fluye de una manera natural. No tengo que esforzarme a portarme bien, no tengo que esforzarme a hacer lo correcto. Mi comunión íntima con Dios, mi relación íntima con Él, el acercarme, tendrá que caminar. Pero ahora vuelvo a Víctor. Si Víctor el domingo en la noche le dice a sus hijos, bueno, nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, pero me prometen que mañana madrugan, sus hijos le van a decir, le prometemos, papá, que madrugamos. Pero la mañana siguiente, cuando le levante, no se van a levantar, y la culpa no fue de ellos sino de Víctor, que no preveyó que lo que estaba haciendo hoy podía afectar mañana. La santidad es algo serio. Dios quiere un pueblo santo. Estamos viviendo tiempos peligrosos y Dios te aparta. La gente nos ve, somos espectáculo al mundo. Pero más allá de la gente, nuestra familia, yo necesito saber cómo me comporto, porque yo soy testimonio en una iglesia, no porque la iglesia siga al pastor, pero porque el pastor sí es testimonio de lo que Cristo hace en las vidas. Usted es padre, usted es madre, usted es líder. Lo que usted haga
tiene repercusiones, porque estamos llamados a la santidad y el Espíritu Santo nos llama. Así que nuestro sacrificio de adoración es una adoración que implica el morir a mi carne, pero también el servir. Romanos 12:1 dice: por lo demás, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que han hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Escúcheme, su cuerpo, su espíritu le pertenecen a Dios. No sea ligero, no sea irresponsable. Cuando entendemos que morimos a nuestra vida y cuando entramos en el deseo de caminar en santidad, entenderemos que hemos asumido la responsabilidad. Ven, Vic. Hemos entendido que Dios nos ha llamado. Por un momento, recuerda de dónde Dios te sacó. Por un momento, recuerda el precio que Él pagó por ti. No vendas lo que Dios te ha dado por un plato de lentejas. No te quedes con las migajas y con las obras que el mundo te quiere dar, haciéndose sentir feliz y pleno, cuando lo que Dios ha prometido es mucho más grande para ti. De la misma manera que en esta tierra hay acciones que merecen responsabilidad, de la misma manera que mañana me levanto porque sé que tengo que ir a trabajar, porque si no trabajo no traigo sustento a mi casa. De la misma manera que voy y pago un recibo de un servicio porque entiendo que si no lo pago me van a cortar el servicio y voy a tener problemas, y entonces voy y lo hago diligentemente. De la misma manera que soy responsable con mis sueños, con mis proyectos, con las cosas que he cifrado a mi vida. Dios nos pide hoy que seamos responsables con la santidad. No juegues. No juegues. Porque hay muchas cosas que están en juego. Yo lo controlo. Yo lo manejo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente en la mano de Dios. ¿Qué ejemplo recibes de Cristo en esta mañana? ¿Qué estuvo dispuesto Él a hacer? No por todos, por ti, en la cruz del Calvario. ¿Cómo estás respondiendo a esa santidad? ¿Qué refleja en tu vida esa responsabilidad? Las personas más cercanas a ti, ¿qué están viendo? ¿Lo que estás haciendo es honesto delante de Dios? ¿Qué pasaría si mañana entendieras que no solamente te levantas a cumplir con tu responsabilidad en el trabajo, sino que te levantas también a ser santo en tu trabajo, porque eres hijo de Dios? A que eres santo en tu estudio, a que eres santo en las decisiones que tomas, a que eres santo en las cosas que haces, porque un gran precio se pagó por nosotros, porque la sangre del Cordero fue derramada. ¿Recuerda lo que cantamos? Elegidos, apartados, somos hijos de Dios. Qué bonita la letra de la canción, pero la entiendes en tu corazón.